de la Organización de Estados Americanos asumir como punto central de toda su actuación al combate de la pandemia el respeto a los derechos humanos. Sabemos que actualmente los derechos políticos forman parte de los derechos humanos. Esto es de una tendencia más o menos reciente en la doctrina y en la legislación, porque se consideraba los derechos políticos como prerrogativas constitucionales de los ciudadanos, lo cual implicaba necesariamente la nacionalidad respectiva y determinada edad para alcanzar la ciudadanía, además, en el caso de México, el modo honesto de vivir. Pero con el transcurso del tiempo, con la evolución de la doctrina, con la suscripción de múltiples tratados de derechos humanos que encuentran su origen desde aquella Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, se ha considerado ya que los derechos políticos, y entre ellos los derechos electorales, son derechos humanos. Por tanto, cuanto se lleve a cabo en materia electoral incide en el ámbito de los derechos humanos de los gobernados. De ahí la cita de esta resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, el acuerdo del Consejo General de Salubridad de México, por el que decretó determinadas medidas en beneficio de la salvaguarda de la salud nacional. El 23 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación este acuerdo del Consejo de Salubridad General que reconoció la pandemia como enfermedad grave de atención prioritaria. Y el 31 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el acuerdo de la Secretaría de Salud, en la que determinó suspender todas las actividades consideradas no esenciales a partir del día siguiente. Sí, con efecto retroactivo. Se publica el 31 de marzo, pero surte efecto desde el 30 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril del mismo año. Sabemos, por supuesto, que esta suspensión de actividades no esenciales se ha prorrogado hasta el 30 de mayo, con todas las variantes que hemos escuchado en el transcurso de esta semana para renovar actividades que, si bien en su momento fueron consideradas no esenciales por razones económicas o políticas o las que correspondan, se ha considerado necesario iniciar actividades a partir del próximo lunes 18 de mayo. Pero todo este contexto determinó la reforma legal en el estado de Chiapas. Decía en el capítulo de considerandos del decreto del Poder Legislativo local, se cita el acuerdo INE/CG 83/2020 y los acuerdos que ha emitido el Instituto Nacional Electoral para suspensión de plazos para el diferimiento de las actividades que estaban en curso, entre ellas el registro de partidos políticos nacionales y lo que ya decíamos en cuanto a elecciones locales en Coahuila y en Hidalgo. Pero también se tomó en consideración, como habrán leído aquellos que hayan tenido la oportunidad de consultar el periódico oficial de 4 de mayo, que se toma en cuenta la disposición constitucional de una sola fecha para celebrar la jornada electoral
el establecimiento, hasta donde es posible, de periodos homogéneos para campañas y precampañas electorales. La suspensión de actividades, el resguardo domiciliario estricto, la prohibición de concentración numerosa de personas. Teníamos originalmente un máximo de 50 personas, después en la Ciudad de México se habló de 25 y los gobiernos municipales y estatales han ido asumiendo en el ámbito de su competencia las medidas que han considerado pertinentes. Además, hace no muchos días se declaró iniciada la fase 3 de la pandemia, cosa que ahora ya no sabemos cuándo concluirá, si ya concluyó o qué pasará. En este capítulo de considerandos de la reforma de Chiapas, se dice, a falta de certeza sobre la fecha probable del reinicio pleno de actividades y funciones de los sectores público y privado, se hace o se lleva a cabo, se decreta esta reforma para garantizar el desarrollo normal de las actividades de preparación de las elecciones, sin poner en riesgo a los ciudadanos y la gobernabilidad del Estado, además de los ahorros que se logren con la prórroga del inicio del proceso electoral ordinario. Vean nada más todo el cúmulo de argumentos de motivación y fundamentación para esta brevísima reforma. Ayer me preguntaba un amigo que si iba a abordar la reforma electoral constitucional del estado de Chiapas. Le comenté que no. El título de nuestra sesión de hoy es Reforma al Código de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas. Y hasta donde yo logré consultar, solo se reformaron 2 artículos de este código electoral. El artículo 98, párrafo 1, y el artículo 178, párrafos 3 e inciso A de la fracción primera del párrafo 4. Los que hayan tenido oportunidad de leer el decreto podrán seguir conmigo esta lectura y los que no, la hago para efectos de conocimiento e información. El artículo 98, párrafo 1. Los consejos distritales y municipales electorales se integrarán, sintetizo, el 1 de marzo del año de la elección. Y el artículo 178, párrafo 3. El proceso electoral ordinario se inicia durante el mes de enero del año de la elección y concluye una vez que el Tribunal Electoral, o en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieran interpuesto, o cuando se tenga constancia de que no se promovió ninguno. Párrafo 4. El texto original sigue igual en la parte enunciativa o acápite. Para los efectos de este código, el proceso electoral ordinario comprende las etapas siguientes. Fracción primera, preparación de la elección, tampoco sufrió reforma. Inciso A, que fue el único reformado. Inicia con la primera sesión que el Consejo General celebre durante la segunda semana del mes de enero del año en que deban realizarse las elecciones ordinarias.
Si la etapa preparatoria inicia con la primera sesión del Consejo General, que se celebre durante la segunda semana del mes de enero del año de las elecciones. Fíjense la pequeña diferencia. El artículo 98, párrafo 1, realmente es intrascendente para el efecto que me interesa. Con antelación, se establecía que los consejos distritales y municipales electorales se integrarán en la tercera semana del mes de febrero del año de la elección. Sí, tercera semana del mes de febrero del año de la elección. Ahora se establece que el día 1 de marzo del año de la elección, una pequeña diferencia de días. La reforma sustancial está en el artículo 178. El artículo 178 establece las elecciones ordinarias de gobernador, de diputados al Congreso y de integrantes de los ayuntamientos deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda. Si este párrafo 1 se mantiene igual que como estaba desde la expedición de este código. La elección de gobernador, diputados al Congreso local e integrantes del ayuntamiento deberá celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda. Reforma. Párrafo 3. El proceso electoral ordinario se inicia durante el mes de enero del año de la elección. El texto, antes de la reforma, establecía que el proceso electoral ordinario se inicia durante el mes de octubre del año anterior de la elección. Vean, simplemente cambió la palabra octubre por enero. Y en lugar del año de la elección, se agregó anterior a. Se inicia el mes de enero del año anterior a la elección y concluye una vez, todo lo demás queda igual. Párrafo 4. Decía, la reforma solo se ocupó del inciso A. Decía en el texto original, la preparación de la elección inicia con la primera sesión que el Consejo General celebre durante la primera semana del mes de octubre del año anterior en que deban realizarse las elecciones ordinarias. Lo mismo, la reforma es brevísima. Se cambió primera semana por segunda semana y se cambió mes de octubre por enero. Y en lugar de decir del año anterior, se dice ahora del año en que deban realizarse las elecciones. Unas cuantas palabras hacen la diferencia entre el texto anterior y el texto actual. Puedo decir que todo el capítulo de considerandos amplio, tan detallado y fundamentado, era y puede ser innecesario. No hace falta toda esa argumentación. ¿Para qué? Para hacer una profunda reforma al sistema electoral mexicano, empezando ahora en el estado de Chiapas, y evitar actos violatorios de la Constitución, como es la emisión del acuerdo INE/CG 83/2020 de 1 de abril. Bajo pretexto de que el Consejo General ejerció su facultad de atracción constitucionalmente prevista,
suspendió o difirió, si lo creen más amable, la celebración del procedimiento electoral en Coahuila y en Hidalgo, violando para mí la soberanía constitucional de ambas entidades y lo dispuesto en el 124 de la Constitución, que establece claramente que todos los poderes no otorgados a las autoridades federales se entienden reservadas a las autoridades locales. Y por supuesto, lo previsto en el artículo 40 de la Constitución, en el sentido de que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Y el artículo 41, el pueblo ejerce su soberanía, párrafo primero, por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Veamos el artículo 41, párrafo tercero, base quinta, apartado C, inciso C. Se establece en este inciso: en los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos 8 votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá, inciso C, atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite, o para sentar un criterio de interpretación. El tema es sumamente sencillo. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral puede atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los organismos electorales locales. Órganos es el texto que utiliza la Constitución. Pregunta: ¿en dónde está prevista la facultad del Instituto Electoral de Coahuila y del Instituto Electoral de Hidalgo para suspender un procedimiento electoral? En ninguna parte. Si no existe la facultad en la legislación de Coahuila y de Hidalgo para que el instituto local pueda suspender un procedimiento electoral, no puede el Instituto Nacional atraer lo que no existe. No se puede atraer la nada jurídica. ¿Cómo resolver el problema? El problema de necesidad de suspensión del procedimiento electoral, porque efectivamente es un problema. Solo la soberanía del Estado puede decretar esa suspensión. Soberanía de la entidad que, como leíamos, se ejerce por conducto de los poderes de la entidad federativa y en específico de el Congreso del Estado, del Poder Legislativo local, al que se le pudo haber sugerido por conducto del Consejo General que llevara a cabo esta suspensión, pero tampoco necesitaba sugerencia el Congreso del Estado. Ellos, por sí mismos, conociendo toda esta problemática mundial, la necesidad de suspensión de actividades,
pudo haber decretado la suspensión del respectivo procedimiento electoral. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno del estado de Chiapas? Adelantarse a los acontecimientos. Ya no necesita esperar a buscar qué autoridad es competente para, en su caso, no iniciar el procedimiento electoral que debió haber iniciado. Se adelantó y decretó esta reforma. A iniciativa del gobernador del estado, el Congreso de la entidad reforma su código electoral y de participación ciudadana y determina que el próximo procedimiento electoral inicia en el mes de enero de 2021 para concluir cuando se haya resuelto el último de los juicios o recursos electorales que se promuevan con motivo de las elecciones intermedias que se lleven a cabo. Esto pudo haber sucedido también en Coahuila y en Hidalgo. Suspender por decreto del Poder Legislativo del Estado lo que ya se había iniciado, para después o de inmediato prever cuándo podría ser el reinicio. Digo después porque hay una expresión en los considerandos de la reforma de Chiapas, a falta de certeza sobre la fecha probable del reinicio pleno de las actividades y funciones de los sectores público y privado. Esta incertidumbre es para todo México, para toda la República. Ante esa incertidumbre, se pudo haber en el decreto reformador de la legislación de Coahuila y de Hidalgo, se pudo haber dejado a fecha incierta, pero a hecho cierto, es decir, la reanudación ordinaria de actividades, la reanudación de los procedimientos electorales. Que en el caso de Hidalgo se complica porque los ayuntamientos actualmente en funciones concluyen sus actividades el 4 de septiembre de 2020 y debe iniciar funciones el nuevo ayuntamiento o los nuevos integrantes del ayuntamiento el 5 de septiembre. Tal como están las cosas, difícilmente vamos a poder reanudar estos procedimientos electorales para tener concluida la elección al día 4 de septiembre de 2020, para que el 5 de septiembre se puedan instalar los nuevos integrantes de los ayuntamientos de Hidalgo. Y todo esto, por supuesto, como también se asienta en el acuerdo 83 mencionado, tendrá que obligar a un ajuste de plazos, de fechas, y iba a decir quizá, pero ya sin el quizá, y la fecha de la jornada electoral. ¿Puede modificar la fecha de la jornada electoral el Consejo General del Instituto Nacional Electoral? Por supuesto que no. Hay mandato constitucional al respecto. Lo que se ha hecho en Chiapas es, en mi opinión, lo que se debe hacer en toda la República. Que la soberanía estatal, por conducto de sus legisladores, lleve a cabo las reformas correspondientes a fin de ajustar todos los tiempos, o todo el tiempo, todos los plazos. Ya me estoy acostumbrando, igual que casi todo el mundo, a hablar de tiempos cuando el tiempo es uno. Sí, todos los plazos, ajustarlos a una nueva realidad. Y por eso decía, puede ser el pie para una gran reforma electoral en toda la República Mexicana.
Actualmente tenemos el mandato constitucional contenido en el artículo 41 de la Constitución, en la base cuarta del párrafo tercero, conforme al cual leo: la ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales. Sí, las leyes, tanto federal, desafortunadamente tenemos ahora una general, como las locales. Párrafo segundo de la base cuarta. La duración de las campañas en el año de elecciones de presidente de la República, senadores y diputados federales será de 90 días. En el año en que solo se elijan diputados federales, las campañas durarán 60 días. En ningún caso, las precampañas excederán las 2/3 partes del tiempo previsto para las campañas electorales. Veamos cómo el Poder Revisor Permanente de la Constitución fue tajante en la materia federal. 90 días de campaña para la elección de presidente, senadores y diputados federales. 60 días para la elección intermedia, solo de diputados federales. No establece un mínimo ni un máximo, sino una cantidad específica de días. En materia local, el artículo 116, fracción cuarta de la Constitución Federal. Leo: de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que, inciso A, las elecciones de gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición. Veamos cómo se establece de manera tajante: tendrán lugar las elecciones el primer domingo de junio del año que corresponda. ¿Podrá el Consejo General, por muy órgano central de un sistema nacional electoral que sea, modificar una disposición constitucional y cambiar la fecha de la elección? Mi respuesta tajante es que no. Pero ahora vayamos al inciso J de la misma fracción cuarta del artículo 116 de la Constitución Federal. Leo el acápite nuevamente para que tenga coherencia la lectura del inciso. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que, inciso J, se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas será de 60 a 90 días para la elección de gobernador y de 30 a 60 días
cuando solo se elijan diputados locales o ayuntamientos. Las precampañas no podrán durar más de las 2/3 partes de las respectivas campañas electorales. Veamos cómo, en el orden local, a diferencia de la materia federal, sí hay mínimo y máximo en los plazos. No más de 90 días, ni menos de 60 si se trata de elegir al gobernador. Pero si se trata de elegir a diputados e integrantes del ayuntamiento o de los ayuntamientos, el plazo puede variar con un mínimo de 30 días y un máximo de 60 días. En mi opinión, ha pasado a la historia ya el tiempo en que había necesidad de contar con muchos días, semanas, meses, casi años para hacer campaña electoral para la presidencia de la República. Había que llegar por vía terrestre o por vía aérea. La radio y la televisión costaban mucho, muy caro. En las redes sociales no existían, o cuando menos no en México. Pero ahora es otro tiempo. Ahora las redes sociales son un medio eficaz y lo hemos visto con mucha frecuencia, lo estamos viendo y viviendo en este tiempo, como es un medio importante para las campañas electorales. Por otra parte, el uso de radio y televisión en lo que se ha denominado la espotización es un tormento para la ciudadanía. 48 minutos al servicio del Estado y durante las campañas un altísimo porcentaje de estos 48 minutos destinados a los partidos políticos. Nada más que 85% de 48 minutos diarios distribuidos de las 6 de la mañana a las 12 de la noche en segmentos de 2 a 3 minutos y a cada partido político la oportunidad de un mensaje de 30 segundos. Para la elección federal de 2018, se publicaron, si mi dato no es equivocado, 26.8 millones de spots promocionales o mensajes, más de 26.800.000 promocionales, más de 26 millones de golpes al cerebro, con poco contenido político, sin mensaje auténtico a la ciudadanía. ¿A qué nos debe llevar todo esto? A la necesidad de revisar nuestro sistema electoral en cuanto a campañas y precampañas. En alguno de los libros, en uno de mis libros, reproduzco algunos artículos que sobre este tema publicó la revista Siempre, en donde hablo de campaña, precampaña e intercampaña. E incluso en alguno la titulé La campaña electoral al fin. Y en otro preguntaba si precampaña e intercampaña es lo mismo que la campaña. Porque la propaganda de los aspirantes a candidatos, de los candidatos y de los partidos políticos para la elección empieza desde el periodo de precampaña.
Tenemos 60 días de precampaña cuando se elige presidente de la República, 90 días de campaña y, si no mal recuerdo, alrededor de 30 días de intercampaña. Al final de cuentas, se vuelve más o menos medio año de propaganda político-electoral para las elecciones. Muchos prefieren apagar la televisión, apagar el radio, bueno, de aquellos que todavía ven la televisión abierta, de los que todavía escuchan radio tradicional. Pero lo mismo en las redes encontramos toda esta propaganda durante todo este tiempo. Al analizar la reforma de Chiapas, me quedó la duda sobre plazos, sobre términos y fechas. Y vean nada más lo que tenemos en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, expedido en 2017. El Congreso del Estado emitió su decreto legislativo el 18 de mayo de 2017. El gobernador de la entidad promulgó este decreto el 12 de junio de 2017 y se publicó en el periódico oficial el 14 de junio del mismo año. Es decir, es un código posterior a la reforma electoral de 2014. Y vean qué importante. En el artículo 182, párrafo 2, fracción primera, establece que la precampaña para gobernador no debe durar más de 20 días. Y la precampaña para elegir candidatos a diputados e integrantes de ayuntamientos no debe durar más de 10 días. Qué interesante. Si se va a elegir al interior del partido político a su candidato o a sus candidatos, se requerirá tanto tiempo como establece la Constitución Federal y como establece la mayoría de las legislaciones locales de las entidades federativas. Me parece que la acotación que hace el legislador de Chiapas es sumamente importante. No más de 20 días para elegir candidato a gobernador, no más de 10 días para elegir candidatos a diputados e integrantes de ayuntamientos. Y luego, en el artículo 192, párrafo 1 del mismo código, establece que las campañas para gobernador iniciarán 63 días antes del día de la jornada electoral y debe concluir, como se establece en la Constitución Federal, 3 días antes del día de la jornada electoral. Si hacemos cuentas, lo que establece el Congreso del Estado de Chiapas es una campaña de los candidatos a la gubernatura del Estado de 60 días. Es decir, lo que constitucionalmente a nivel federal está previsto, de 60 a 90. Para el caso de candidatos a diputados y candidatos a integrantes de ayuntamiento, establece el propio artículo 192 que la campaña electoral iniciará 33 días antes del día de la jornada electoral, es decir, 30 días de campaña. Dice el Congreso del Estado de Chiapas en su reforma, también por necesidades económicas. Yo creo que esto debe ser lo menos importante. Es importante, por supuesto, pero no es lo más importante. No puede ser el ahorro el motivo fundamental para disminuir plazos de campaña. Acuérdense que lo más caro
es lo que no existe. Y la democracia, por cara que sea, más vale pagar su precio económico que perderla. Pero no se pierde el sistema democrático si reducimos los plazos de campaña a 60 días para el caso de candidatos a la gubernatura del estado, a 30 días para el caso de candidatos al Congreso local y a los ayuntamientos municipales. Por eso hablaba yo de este inicio de una gran reforma al sistema electoral nacional. Me parece que debemos pensarlo. Tenemos que disminuir plazos, tenemos que disminuir gastos, tenemos que disminuir el uso de radio y televisión para fines político-electorales y cambiar además, no darles 30 segundos para un mensaje sin mensaje. ¿Por qué no darles 1 minuto o 2 juntos para que puedan mandar un mensaje, pero quizá una vez a la semana o quizá menos, dependiendo del número de partidos políticos y dependiendo, por supuesto, del tiempo de que se disponga? En este momento, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay una controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral en contra de la determinación del presidente de la República de devolver a las concesionarias de radio y televisión el tiempo del Estado. Es tiempo no que regalan los concesionarios al Estado, es tiempo con el cual pagan impuesto en especie. No es una dádiva de las concesionarias, es un derecho del Estado por permitir el uso, el uso y la explotación económica y de servicios del espacio aéreo mexicano. Por tanto, ese tiempo del Estado está bien destinado a la materia político-electoral, pero habrá que usarlo bien también. Claro, el instituto no está haciendo más que cumplir lo que la Constitución establece. Habrá que modificar la Constitución. Hay muchos temas todavía, pero veo que son las 5:58 y tenemos participación de algunos compañeros de la barra de abogados electorales de México y de quienes nos hacen el favor de participar en esta plática con nosotros. Veo que de momento somos 49, no sé si antes fuimos más o menos, pero me da mucho gusto. Gracias a todos los que nos escuchan, amigas y amigos de varias partes de la República. Adelante, Montserrat. Sí, excelente participación, doctor. Felicidades. En efecto, se han unido con nosotros varias personas de varios estados, de Durango, del estado de Guerrero, por supuesto, de la ciudad